Por sus delirios la conocerán. El apodo con el que Juana I de Castilla ha pasado a la historia es tan doloroso como potente: la loca. Sin embargo, cada vez son más los expertos que defienden que la hija de los Reyes Católicos no padecía un trastorno que la incapacitara para reinar, sino episodios de profunda depresión que fueron utilizados por su padre y por su marido para apartarla del trono. Según explica el doctor en Geografía e Historia Eduardo Juárez Valero en Juana de Castilla, editado por Ático de los Libros, la monarca fue una mujer situada en el centro de un torbellino de poder que terminó por arrastrarla y apartarla del gobierno. Un complejo tsunami político difícil de encajar. Por eso hemos decidido recorrer la vida y las desventuras de Juana I de Castilla, porque ya tocaba quitarle ese San Benito con más de 1000 años de antigüedad. Soy Manuel Villatoro, de la sección de Historia de ABC. Y yo, María Romero, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, la tragedia de Juana la Loca. Toledo fue la ciudad que vio nacer a Juana I de Castilla en 1479. Sus padres fueron nada más y nada menos que los ilustres Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero, a pesar de tales orígenes, Juana no fue criada para gobernar. Como tercera hija de los Reyes Católicos, su verdadero destino era convertirse en una moneda de cambio que diera lugar a alianzas políticas y dinásticas. Bueno, pues la realidad es evidente, ¿no? Tenía hermanos por encima. Además tenía hermana y hermano por encima de ella, lo cual quiere decir que en ningún momento se puede pensar que uno piensa en la fatalidad de que se te van a morir todos los hijos y que el tercer hijo en cuestión va a alcanzar la necesidad de tener que gobernar. Es evidente, por otra parte, que el plan establecido por los monarcas, que contaba con la longevidad de sus hijos y sus descendientes, establecía unas pautas que obligaba, sin ninguna duda, a cada uno de los hijos a cumplir una función política con su matrimonio. No nos olvidemos que los matrimonios son la herramienta política establecida por los Reyes Católicos para cumplir la finalidad exacta de sus políticas internacionales. El nacimiento de Juana llegó en un momento clave. A finales del siglo XV, los Reyes Católicos habían adquirido una gran fuerza política dentro y fuera de la península. La toma de Granada en 1492, la finalización de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo les habían otorgado un gran protagonismo en Europa, pero también les había granjeado fieros adversarios, uno de ellos la poderosa Francia. El enfrentamiento con los galos llevó a los Reyes Católicos a iniciar una política de alianzas matrimoniales con los reinos de Europa Occidental. El objetivo era acercar a los franceses. A Portugal enviaron a su primogénita, Isabel, que se casó con hasta 2 monarcas lusos. A Inglaterra llegó su quinta hija, Catalina, que contrajo matrimonio con Enrique VIII. Y a Austria enviaron a 2 de sus retoños, Juan y Juana. El 21 de agosto de 1496, con tan solo 16 años, Juana de Castilla partió de Laredo en dirección a Flandes para contraer matrimonio con el archiduque Felipe de Habsburgo de Austria, más conocido como Felipe el Hermoso. La boda entre doña Juana y Felipe de Austria, el archiduque Felipe de Austria, Felipe de Habsburgo, tiene una función clara y esencial: es aislar a Francia. Francia, durante el reinado del rey Carlos, es un conflicto permanente y constante por la incapacidad de este monarca de llegar a acuerdos no solo puntuales, sino acuerdos para que obliguen a propongan establecer un equilibrio evidente entre las fuerzas que hay allí, es decir, entre el imperio, entre el archiducado flamenco o borgoñón, entre la corona de Aragón y sobre todo en el acceso y el control de los territorios italianos que son tan deseados por estos monarcas, ¿no? La boda de doña Juana sella un acuerdo entre el ducado de Borgoña, Flandes, el emperador, es decir, el rey de romanos, y el rey de Aragón, para bloquear a Francia en su expansión hacia los territorios italianos, lo cual evidentemente pone en una situación de grave riesgo a la integridad política y sobre todo la estabilidad territorial del archiducado de Austria. Se ha repetido hasta la saciedad que cuando se conocieron, Felipe y Juana quedaron prendados el uno del otro. También que fueron incapaces de aplazar su boda y que contrajeron matrimonio a toda velocidad. Aunque, según la tradición, fue la joven la que derrochaba un amor desmedido por su nuevo marido. Juárez, sin embargo,
tiene su propia opinión. Pero es indudable que el concepto de amor está totalmente extraído de la interpretación que se hace en el siglo XIX acerca del sometimiento de las mujeres a sus sentimientos, a la incapacidad de desarrollar un pensamiento crítico y adulto y maduro cuando están en relación con un hombre. La relación entre ellos no tiene nada que ver con esa leyenda que se construye en ese momento, en pleno romanticismo, ¿verdad? El hecho de que se casen que consumen el matrimonio tal y como lo consuman tiene que ver por la obligatoriedad que tiene el archiduque de Austria de sellar ese matrimonio y consumarlo con la práctica del sexo, que es como se consuman los matrimonios entonces y ahora, ¿no? La realidad es que la tiene casi un mes, está esquivándola, abandonada en tierras de Flandes, hasta que ya le conmina el padre a que vaya y cumpla con el acuerdo que ha pactado. Así que de amor, naranja de la China. Durante unos años, la joven pareja estableció su corte en Bruselas. Allí nacieron sus primeros hijos, Leonor, Carlos e Isabel. La versión más extendida es que, a pesar del intenso amor inicial, Felipe no fue fiel a Juana. Y también que la joven se vio sacudida por unos ataques de celos tales que su marido decidió encerrarla en palacio. Es evidente que la situación política, el contexto político que interesaba al archiduque de Austria, pues era precisamente el archiducado de Austria, no precisamente los territorios peninsulares, porque todo lo que habéis comentado en torno a la llegada al Nuevo Mundo, a la conquista del Reino de Granada, pues eso es una unión dinástica que está cogida con pinzas, con alfileres, diría yo, más que con pinzas. Para el archiduque de Austria todo es muy inestable y se preocupa básicamente de su política local, no es lo que realmente le interesa. Le interesaba el matrimonio con ella, le interesaba tener descendencia. En el momento que tiene a Carlos, el segundo nacimiento, no es que encierre a su esposa, es que pasa de ella completamente. La reina católica se ve obligada a enviar al marqués de Villena para que le conmine al otro a que no se le ocurra de ninguna de las maneras abandonar a su hija, que es lo que temían ellos, los embajadores, que hiciera una vez que había conseguido básicamente lo que necesitaba, un heredero de sangre real. Pero la parca vino a dar un giro radical a esta situación. En 1497, 1498 y 1501 murieron, de forma respectiva, los 3 sucesores naturales al trono de Castilla: su hermano Juan, su hermana, la princesa Isabel, y el hijo de este, Miguel. Aquella cadena de infortunios convirtió a Juana en la princesa de Asturias, o, lo que es lo mismo, la heredera al trono de España. Juana llegó a la península en 1502 para que las Cortes de Toledo la reconocieran como princesa de Asturias. La acompañaba Felipe, que fue declarado consorte de la heredera y futuro rey consorte. Cuando fallecieran Isabel y Fernando, serían los dos los que ascenderían hasta el trono de Castilla y Aragón. Este es uno de los momentos más controvertidos de la historia entre ambos, porque a pesar del halagüeño futuro que les esperaba en la península, y aunque Juana estaba embarazada de nuevo y no podía realizar viajes largos, Felipe se marchó solo a los Países Bajos en diciembre de ese mismo año. Se cuenta que la reina Isabel encerró en el castillo de la Mota a Juana después de sufrir algunos de sus episodios de locura tras la marcha de su marido, y también que la joven pasó una noche de invierno desnuda y al raso para convencer a su madre de que la liberara y la dejara volver con Felipe. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que Juana regresó a los Países Bajos tras dar a luz a su nuevo hijo, Fernando. Bueno, lo que ocurre realmente en el Castillo de la Mota es un enfrentamiento claro entre doña Juana y el alcaide del Castillo de la Mota, del Castillo de Medina del Campo, que es enviado por la reina católica para frenar a la reina, que probablemente, y esto digo probablemente, estuviera sufriendo una clara depresión postparto después de haber tenido su hijo en Alcalá de Henares. El marido había marchado a derrotar o a acabar con la insurrección de uno de los señores, uno de sus vasallos en el Tirol. Entonces, el miedo que tiene ella, básicamente, es a ser repudiada, pero el miedo que tiene la reina católica y por el que no la deja salir es que no solo ha perdido al heredero, ha perdido al príncipe Carlos, sino que además puede perder a la princesa de Asturias, y perdiendo a la princesa de Asturias pierde Castilla, y por eso ya no se mueve. De hecho, va allí a impedir que se vaya, y de hecho llega tan enferma que no vuelve a salir ya de Medina del Campo, que es donde fallecerá. Sin embargo, el escenario político cambió de un plumazo ante una nueva muerte, la de la reina Isabel. De la noche a la mañana, Juana se convirtió en la legítima reina de Castilla en 1504.
Y con ello también se inició una lucha a degüello entre Fernando el Católico, su padre, y Felipe el Hermoso, su marido. Tras el enfrentamiento había una lucha por el control de Castilla, uno de los reinos más poderosos de Europa. El rey Fernando quería mantener el equilibrio político que había construido con Isabel durante décadas y defendió su derecho a ser el regente del territorio. Felipe, por su parte, quiso hacer valer su matrimonio. Juana quedó atrapada en el epicentro de esa batalla, y fue aquí donde, tanto uno como otro, esgrimieron la supuesta locura de la joven como excusa para conseguir sus objetivos. Bueno, el proceso de desacreditación de Juana de Castilla es un proceso de largo recorrido, no se produce de un día a otro. Hay una serie de registros que va realizando el archiduque de Austria, ya príncipe de Asturias, príncipe consorte, porque el príncipe de Asturias es ella, y luego ya rey de Castilla consorte, que luego va en connivencia con su suegro, van a presentar ese listado de actuaciones o de comportamientos extraños o cuestionables, incluso diríamos evidentemente descontextualizados del por qué y en qué circunstancias, y se presentan en las Cortes de Toro, y se usa para demostrar que la reina es incapaz de ocupar el puesto de reina de Castilla, el puesto efectivo, el regnum y la potestas en Castilla. Y esto es sorprendente porque el texto, con aquellas locuras que ella cometía y que servían para inhabilitarla, no se transcribe ni aparece recogido. Sí que lo leen algunos de los procuradores, pero ninguno se atreve a escribirlo porque pondría en mal lugar el nombre de la monarquía castellana. Una clara labor de desinformación y de desacreditación. La guerra política se desarrolló a lo largo de 2 años y con diferentes tratados. En la Concordia de Salamanca, firmada en 1505, se reconoció a Juana como reina, pero se estableció un gobierno compartido entre Fernando y Felipe. Tan solo un año más tarde, ambos firmaron la Concordia de Villafácila. Fernando, superado por el poder militar de Felipe, se vio obligado a renunciar al gobierno de Castilla y se retiró a Aragón. La tensión se mantuvo hasta la muerte de Felipe en septiembre de 1506. La lógica dictaba que a partir de entonces Juana debería asumir el poder en solitario, pero no fue así. Fernando regresó y retomó el control político de Castilla como regente. El rey católico, una vez más, utilizó la locura de Juana como arma política para arrebatarle el poder. En febrero de 1509 encerró a su hija en el Palacio de Tordesillas, donde permaneció hasta su muerte. Bueno, pues, ¿qué es la locura, verdad? La locura es el problema de definirla, ¿no? Establecer si realmente estaba loca o si realmente tenía depresiones. Vuelvo a repetirlo, ¿qué es la locura? ¿Cómo definimos la locura? Que alguien me defina qué es estar loca, ser extravagante, ser introvertido, ser extrovertido, no cumplir con las obligaciones, cumplir con demasiado celo, ser puntual, no ser puntual, ser arisco, ser demasiado plácido. ¿Qué es ser loco? Y además, ¿desde cuándo ha sido importante en el ejercicio de la monarquía, en la historia de la humanidad, la locura o los problemas mentales? Nunca lo han sido. Pongamos el ejemplo aquí, en nuestra tierra, a Felipe V, el primer Borbón, un enfermo claramente descrito por todos los coetáneos, sin embargo, ¿qué ha trascendido de él? Pues que era un rey muy animoso. Por tanto, la locura es una excusa básica para desacreditar no solo a esta mujer, sino desde el siglo XIX el papel de la mujer en el ejercicio del poder político. ¿Qué mejor ejemplo que contraponer a doña Isabel de Castilla con su hija para demostrar claramente que las mujeres son incapaces de controlar sus sentimientos, son incapaces de tener un mínimo de capacidad política y decisoria? Juana no volvió a reinar. Pasó 46 años encerrada. Años en los que, según las crónicas, su locura se fue agravando. Falleció en 1555, después de que a sus dolores mentales se le sumaran los físicos, tras un accidente que la inmovilizó de cintura para abajo. Así terminó sus días, traicionada por todos, aquejada de múltiples dolencias, sin apenas higiene y portando una leyenda negra que la persiguió toda su vida y se extendió más allá de su muerte. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.